Muy buenas tardes, gracias por vuestra asistencia, feliz viernes y gracias por vuestra presencia. Adelante, adelante. Y bueno, en primer lugar, también gracias también a las personas que están al otro lado, en el portal online. Y hoy empezamos el año 22 con ese ciclo de conferencias que tratamos de hacer mensualmente. Una siempre es compartida y otra de forma individual. Y en esta ocasión contamos con la grata presencia de Endika Drame. Él es terapeuta, sanador, lidera un proyecto, formador también, y lidera un proyecto muy interesante, el cual os recomiendo, por supuesto, que se llama Ciencia Conciencia. Entonces, lo mejor es echarle un vistacillo, ¿no, Endika? Indagar a ver a qué se dedica desde hace algunos años y descubrir. Y tenemos hoy las ganas, así lo percibimos en su momento, de hablar de una temática que creo que es interesante, o al menos así la percibo y la percibimos, hablar del alma, de eso que entendemos como el alma humana, como el alma individual, y ver qué podemos aportar, qué reflexiones podemos poner encima de la mesa. Y de qué manera, pues lógicamente, en definitiva, todo lo que intentamos aportar, sumar, tiene que ver para trasladarlo, al menos como yo lo percibo, es trasladarlo a la cotidianidad. Es decir, de qué manera lo que hoy pueda surgir, aflorar, cosas que sin lugar a dudas todos sabéis, o al menos yo soy un claro convencido de que esa sabiduría no solo mora en unos cuantos, sino mora en todos nosotros. Y lo único que estamos haciendo es recordar, remembrar, ¿verdad? Ese recordis, ese volver a lo que ya somos, y refrescando cosas que quizás están algo olvidadas, pero que en definitiva están en todos nosotros. Y vamos a ver hoy qué tenemos ahí con el alma, qué evolución, qué papel juega en una encarnación, qué es lo que realmente nos interesa, y vamos a ver hasta dónde nos lleva. ¿Te parece, Endika? Me parece apasionante el tema. Pues venga, le vamos a dar la palabra a Endika, empieza tú hacia donde tú quieras llegar y vamos a disfrutar del encuentro, si te parece. Perfecto, sí, por Muchísimas supuesto. gracias, Endika. Gracias Gracias por la invitación, pues Sergio. venga, adelante. Bueno, a mí el tema del alma, tal como lo estabas introduciendo, me apasiona. Al final, cuando hablamos del alma, una de las primeras cosas que yo creo que nos damos cuenta al ir profundizando es que hay muchas perspectivas o muchos ámbitos desde el cual se aborda este tema. Paradójicamente, yo que me muevo más en una espiritualidad, podríamos decir, libre, yo creo que es algo que se ve mucho más en mis generaciones. Estos conceptos de alma, cuando tú haces búsquedas de este tipo en Google, enseguida está asociado a cuestiones religiosas. Pues las grandes religiones y toda esta parte más de la doctrina, de las diferentes culturas. Pero la parte que a mí me apasiona más del alma es esa parte que uno puede llevar a la propia experiencia. Puede sonar como un poco así grandilocuente, pero a mí me gusta definirme, antes decías pues, que me dedicaba a la sanación, pues toda la parte también del proyecto Ciencia Conciencia, y al final, en la medida que yo voy profundizando en el tema y voy haciendo el recorrido, a mí me gusta o me autodefino internamente como un científico del alma, y eso abarca muchas cosas. Sí que es verdad que para mí la experiencia del alma la separo en dos grandes aspectos que están interrelacionados, pero una parte es la energética, y ahí me doy cuenta, y es sorprendente que muchas veces la gente que se mueve en el ámbito de las terapias energéticas, me doy cuenta que no acaba de integrar un conocimiento, o a veces quizás es a la hora de comunicarlo, muy profundo de lo que es el alma. Y yo creo que una de las primeras formas en las que el alma se percibe, que es algo abstracto, algo que es indefinible, inefable, que es una experiencia subjetiva, y que además nos damos cuenta que es una experiencia subjetiva que no todo el mundo tiene, y que no todo el mundo tiene, que se puede expresar o manifestar de muchas maneras. Para mí es muy importante esa parte energética y sobre todo comprender esa parte más técnica o científica, porque al final cuando hablamos de energía y aprendemos a trabajar con la energía nos damos cuenta de que es una ciencia y que está muy relacionada con la conciencia, porque la conciencia en realidad es una ciencia interna, el conocimiento de la conciencia, y está intrínsecamente ligado con el movimiento energético. Esa
frase o ese axioma que todo el mundo conoce, ¿no? De que la energía sigue el pensamiento. Incluso yo iría más profundo, la energía sigue la intención. Aunque no haya un pensamiento consciente, está siguiendo esa intención. Entonces, cuando yo he ido desarrollando esa sensibilidad energética, para mí ha sido muy evidente la relación que hay entre ese movimiento y ese flujo energético y ese contacto con ciertas energías que uno las percibe internamente, pero lo interesante, y voy al otro bloque, es que se expresan como cualidades de carácter. Es decir, hay una parte energética y una parte psicológica, que son los dos grandes bloques del alma. Es difícil hablar, igual grandes poetas pueden, y bueno, de hecho hay muchos poetas, ¿no?, que han tratado de expresar esa experiencia del alma, pero lo que sí que podemos ver es el efecto que produce el alma en nosotros. Y hay un efecto energético y hay un efecto psicológico. Entonces ahí hay diferentes caminos. Para mí, y entiendo que esto depende de, hay muchos tipos de personas y hay muchos caminos para llegar al mismo lugar, pues se puede hacer de muchas maneras, pero para mí ese primer contacto del alma, aún sin conocerla, pero desde la parte energética, es muy potente. Y dejar que esa energía empiece a impregnar tu personalidad, sentir cómo esa energía fluye a través de tu cuerpo y el efecto psicológico que va produciendo, cómo te va generando una sensación de paz, una sensación de serenidad, cómo ese mundo emocional o esa conciencia se va desapegando y se va apagando de ese mundo emocional y mental en el que nos movemos normalmente y va entrando en otro estado de conciencia. La conciencia se enfoca siempre en algo. Yo, por ejemplo, mi atención está en ti y aunque sé que hay gente ahí, eso desaparece. Pues muchas veces nos damos cuenta que cuando nosotros vamos jugando con la conciencia, se trata de trascender esa parte emocional, silenciar esa parte emocional, silenciar esa parte mental, y aquí entramos en muchas cuestiones asociadas al desarrollo del alma, la evolución del alma, que es la meditación y muchas cosas que seguro que hablaremos más adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando generas un silencio emocional mental y eres capaz de conectar con ciertos flujos de energía a través de ciertas partes internas, por ejemplo, los chakras, que es un conocimiento pues muy ligado a lo que es la terapia energética. Ahí te das cuenta de que se van desarrollando ciertas cualidades, que tú te puedes impregnar de esa energía y que poco a poco vas conociendo el alma a través de la transformación que va produciendo en ti. Vas conociendo el alma a través de darte cuenta de que hay un potencial energético dentro tuyo que te transforma psicológicamente, pero que también tiene una gran capacidad para transmutar todos aquellos residuos emocionales y mentales, todo ese ruido mental y emocional que has ido generando a lo largo de la historia y que se va quedando como pequeños. Yo energéticamente me gusta, aunque es una palabra fuerte, pero me gusta hablar de tumores emocionales o de tumores de energía psíquica que se quedan en nuestro cuerpo y se reproducen como patrones. También desde otros ámbitos se habla de la sombra, pero muchas veces cuando hablamos de la sombra, ¿qué es la sombra? Es toda esa parte, ¿no?, energética que hemos ido acumulando, sobre todo de energía psíquica, también de otro tipo de energía más física, que al final impide que el propio flujo energético del alma y todas las consecuencias que van ligadas a eso pueda expresarse libremente. Cuando se habla de almas también se habla de una energía creativa, de una energía espontánea. Por eso también está tan ligado al momento presente y por eso es tan importante apagar o disminuir mucho ese ruido interno, ese diálogo mental que te permite que te ancles en el momento presente y desde ahí, ¿por qué es creativo? Porque surge algo que no viene de lo aprendido, de lo experimentado antes, viene de la percepción del momento presente, tanto a nivel interno como a nivel externo. Eso a modo de introducción de lo que para mí es el alma y cómo me gusta abordarlo desde esas dos vertientes, y a partir de ahí has visto que hay muchos vínculos y hay bueno, podemos tirar de muchos hilos. Es lo que a mí me apasiona de la experiencia del alma y de lo que estoy encantado de poder compartir aquí contigo. Bueno, pues gracias por tu primer abordaje. Yo el alma hubo hace, no sé si ahora 3 o 4 años, que tuve una necesidad interna para acercarme un poquito con más detalle, de una forma no solo experiencial, como apuntabas antes, tratando de apaciguar el ámbito mental y emocional, y que lógicamente eso lleva a un proceso de desidentificación de lo que no somos, ¿no? Eso que entendemos como la personalidad, para que realmente aflore lo que somos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tenemos
o al menos me gusta a mí poner siempre encima de la mesa, el camino lo hacemos de forma individual, como bien sabéis, pero hemos tenido grandes seres humanos que han hecho el camino por nosotros, que han recorrido un largo periplo y han tenido su enorme generosidad y su enorme compasión para aportar y ofrecernos muchos caminos. Luego cada uno pues al final resuena por una vía, resuena por otra, ¿no? Y bueno, pues en ese acercamiento del estudio profundo, ¿no?, de todas las tradiciones espirituales, hablabas del ámbito científico, por supuesto, ¿no? Sabemos que todo en la existencia, no solo lo que tiene que ver con lo sutil, todo es energía y, por supuesto, como sabéis, ese gran principio, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Es decir, tenemos la solidez, la base científica y empírica de que eso que apuntamos como alma, eso que los griegos apuntaban como la psique, ¿verdad? Pues es algo que lógicamente no va a perecer, ¿no? Creo que es importante comprenderlo. El alma, cada tradición espiritual ahí le ha puesto un nombre. Yo creo que entrar en nombres tampoco es muy importante, ¿no? La concepción más que nos toca en nuestro día por cercanía, ¿no?, es el cristianismo. San Pablo hablaba aquello del cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, es una distinción. En el hinduismo también se hace referencia al alma con otra terminología. Dentro de 7 cuerpos, en el antiguo Egipto también se tocó mucho el tema del alma. Y sobre todo los órficos y los pitagóricos, una escuela de la cual me siento muy identificado y que en la siguiente conferencia del mes de enero hablaré de los principios pitagóricos, de qué manera los podemos trasladar, ¿no? Pero lo que quería compartir con vosotros es que el alma responde siempre a la dimensión verdadera, a la dimensión interna del ser humano. Yo creo que eso ya lo sabemos, es decir, sabemos que, como decían, por ejemplo, los pitagóricos, el alma tiene algunos rasgos que nos tiene que ayudar sobre todo a expandir esa mente, ¿no?, a abrir nuestra concepción de la vida, de la existencia. El primer rasgo que decían los pitagóricos era la preexistencia. Es decir, el alma preexiste, ha preexistido. ¿Qué quiere decir? Que ha existido antes. Es decir, no encarnamos con un alma nueva, sino que esa alma viene de un largo recorrido, ¿sí? La preexistencia. Luego tenemos la eternalidad. Decían los pitagóricos que el alma es eterna. Esto creo que es súper importante porque, es decir, tenemos que tener ya claro convencimiento de que no vamos a morir. Es que no vamos a morir. Me dirá Sergio, sí, hombre, que en los cementerios está lleno de sepulturas. Sí, es verdad, tu cuerpo físico, tu ámbito energético, por supuesto, también se va a disolver. El ámbito mental y emocional seguirá su periplo en ese tránsito, pero eso que configura nuestra personalidad tarde o temprano va a perecer, ¿sí o no? Vamos a morir. Pero lo que somos en esencia, en esa dimensión interna, en ese vehículo que utiliza el espíritu, ese atma, esa chispa divina, esa mónada, da igual, para vivir la experiencia humana, eso no va a morir. Por tanto, podemos afirmar que eso es eterno. Y finalmente, el último rasgo que creo que es importante y seguro que nos unirá a lo que comentaba Temen Endika, es el tema de la preexistencia y la reencarnación. Es decir, es un concepto que a veces nos asusta, a veces se ha malinterpretado por las tradiciones algunas espirituales, pero no ha habido ninguna tradición espiritual, jamás ninguna, que haya negado esa doctrina. De hecho, el cristianismo, que es el que más nos toca, hasta el siglo V, la reencarnación era algo fundamental. Es decir, la transmigración de las almas, la metempsicosis, la palinginesia, el nombre que queráis, sabemos que eso es así. Es decir, que el alma, a través de una concadenación de vidas, tiene ese proceso vital para crecer. ¿Cuál es el objetivo del alma? ¿Cuál es el objetivo de un alma, de esa dimensión eterna, insisto, verdadera? Pues crecer en autoconsciencia. Ese es el objetivo del alma humana. Y me dirás, ¿y qué es eso de la autoconsciencia? ¿Por qué el alma, fruto de no solo una encarnación, sino de varias encarnaciones, tiene como objetivo crecer en autoconsciencia? Autoconsciencia, la consciencia, y si ponemos la palabra auto, simplemente es conocernos bien. Es decir, conocernos en esencia, lo que somos verdaderamente, y por ende, cuando yo me conozco bien,
estoy en disposición de ¿qué? De conocer la realidad que me rodea. Es decir, van de la mano, lo interno con lo externo. Yo me conozco y puedo conocer todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? El famoso eslogan en el frontispicio de Atenas, ¿os acordáis, no? Conócete a ti mismo. ¿Sí? Eso ha sido siempre por excelencia, debería de estar en todos los comedores de las casas. Conócete bien y conocerás a Dios y al universo entero. Bueno, es una frase que creo que es realmente bella y creo que nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que eso está ahí, ¿verdad? Por tanto, lo que quiero ya poner encima de la mesa es decir, que el alma es algo inmortal, que está ahí, que como dice Indica, no es que podamos conectar con el alma, que podamos cultivarla, porque lo que somos, esa esencia divina, ya lo somos. Lo curioso de esto es que para llegar a lo que ya somos no hace falta hacer nada. Simplemente expresarlo, evocarlo, porque si hubiera que encontrar algo o si hubiera que hacer algo para llegar a eso que somos, eso ya sería algo condicionado. Y como bien sabéis todos, lo condicionado es efímero, es impermanente. Y lo que estamos hablando es de que esa alma individual, también hay almas grupales. La gran pregunta cuando hablamos de estos temas, oye, ¿los animales tienen alma? Todos los seres, no hay ningún ser en la existencia que no disponga de alma. Es verdad que en los seres humanos, fruto de la evolución, sabéis que evolucionamos, por eso hay diferentes reinos y diferentes... Cuando hacemos el salto de la especie del reino animal al reino humano, ahí se establece la individualización de las mónadas. Y ahí es cuando las almas se individualizan. Los animales, por supuesto que tienen almas, pero pertenecen a almas grupales. Pero en el caso humano son almas individuales. Por tanto, y ya finalizo y le doy el paso a Indica, no olvidéis esto. El objetivo de nuestra dimensión verdadera, el objetivo de cada encarnación, es conocernos bien. Es conocernos bien, plasmar lo que somos. Y como decía Indica, a colación de lo que es el alma, cuando yo me conozco bien, me doy cuenta de lo que no soy. Y es ahí que en el proceso del día a día, en nuestra cotidianidad, tenemos que hacer un trabajo de desidentificarnos de ese Sergio, de ese Indica, de ese Juan que trabaja en no sé dónde. Bien, todo eso está bien, pero eso simplemente son expresiones que empleamos para vivir la experiencia humana. Y es verdad que el alma crece, ya lo leemos de qué manera crece y evoluciona, pero no nos engañemos, en ese personaje no es lo que tú eres realmente. Como decía el Ibn Arabi, ese gran sufí, tú no eres tú, y sin embargo tú no lo sabes. Es decir, te has creído que eres Juan, te has creído que eres Miguel, y estás identificado con ese personaje, pero realmente no eres tú. No eres tú. Y el viaje de la experiencia física y terrenal es poco a poco, porque es un proceso gradual, no viene de una encarnación, por eso el alma no puede en una encarnación pasar de curso, ¿verdad? Sino que necesitamos encarnaciones para vivir la dualidad, integrarla luego en una unidad, y esto no es de 2 días. Pero el proceso es, me voy desidentificando de un pensamiento, de un proceso emocional, de ese proceso de vivir-morir. Es un proceso de desidentificación. Y cuando ya me desidentifico poco a poco de eso que no soy, florece de una forma natural, sin hacer nada, no olvidéis eso. Porque si la fórmula fuera decir, oye, nos vamos a ir al Tíbet 7 años o nos vamos a la India, y allí todos alcanzaremos la liberación. Eso sería muy fácil, ¿no? Todos iríamos a la India, haríamos el viaje, la peregrinación espiritual. Ese no es el camino, porque eso que somos, ya lo somos. Al hilo de lo último que has comentado, es muy importante comprender que cuando nosotros hablamos de que somos un ser humano, nosotros somos un proyecto, no somos algo que esté acabado. Entonces, es verdad que se trata de no hacer nada, pero se trata de entregarte a ese proceso de transformación. Es no hacer nada y quedarte exactamente igual que eres a lo largo del tiempo, no es evolución. Se trata de entregarte realmente a esa transformación y dejar que eso que tú ya eres se vaya manifestando. A mí me gusta muchas veces poner el ejemplo de una semilla, de un roble.
ahí está todo el potencial. Todos hemos visto un roble enorme, centenario, potente, con unas raíces fuertes hacia abajo, con una copa enorme que capta la luz del sol. Pues nosotros somos un proyecto también de convertirnos en algo que todavía no somos. Y ahí es donde está ese juego. Cuando hablamos de reencarnación, o sea, necesariamente si hablamos de evolución tenemos que hablar de reencarnación, si hablamos de reencarnación tenemos que hablar de evolución. Son dos cosas que van separadas. Una no tiene sentido sin la otra. Yo creo que este también es uno de los grandes sesgos que ha habido en algunas religiones, sobre todo aquí en el cristianismo, a raíz de algunos siglos. Cuando se quitó este concepto, entonces se queda un poco cojo. Has comentado algo también que para mí es fundamental, que es la identificación. En todo este proceso evolutivo, el punto clave es con qué te identificas tú. ¿Qué conciencia, qué autoconciencia tienes tú de cómo te percibes a ti mismo, qué tú eres? En todo ese proceso hablabas de esa parte animal, de ese proceso evolutivo, desde el animal al ser humano. No hay que olvidar que el ser humano es un alma, es decir, es un ser divino encarnado en un cuerpo animal. Ahí es la dualidad y ese es el gran conflicto que hay. Y en el ser humano se tiene que trascender toda esa naturaleza animal que tiene que ver con ese mundo instintivo. Cuidado, no inhibirlo, no dejarlo de lado, sino trascenderlo y integrarlo, pero identificándome con algo que es superior. Ese instinto animal, ¿cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano? La autoconciencia. La primera etapa, lo que hace que el ser humano, hablaba de la individualización, que un animal pase a ser un ser humano, es que desarrolla la autoconciencia de sí mismo. Y entonces es un ser humano primitivo, que todavía tiene unas tendencias muy instintivas, prácticamente animales, pero siendo muy autoconsciente de sí mismo. Y ahí es donde empieza el camino del proceso evolutivo de lo que llamamos humano. Pues cuando hablamos de humano, lo más importante no es este cuerpo, sino que es la conciencia que habita el cuerpo. Este cuerpo, con una conciencia de gallina, pues no es un humano, tendría un comportamiento que no reconoceríamos como humano. Ese proceso evolutivo, primero, pasa por identificarse mucho con ese mundo instintivo. Desde ese mundo instintivo, que se mueve en ese placer-dolor, es que se va desarrollando todo ese mundo emocional que tiene muchos grados, desde esas emociones más básicas conectadas con el cuerpo físico, que tiene que ver con el alimento, con los placeres sexuales, con el cuidado del cuerpo físico, hacia placeres y intereses, deseos emocionales cada vez más refinados, que van haciendo del ser humano lo que es, porque nosotros tenemos un cuerpo físico, le damos mucha importancia, pero lo que nos mueve esencialmente, en términos generales, son nuestras emociones, vivimos para nuestros deseos. Si una persona se levanta por las mañanas es porque tiene deseos, tiene aspiraciones, conscientes o inconscientes, de algún tipo, más instintivas o más complejas. Pero en todo ese proceso cada vez se va refinando más hasta que uno va sintiendo el deseo y la necesidad de cultivar el placer por esos placeres más intelectuales, el estudio, el aprendizaje. De ahí hacia dónde va, claro, todo esto se va solapando, no son líneas que delimitan una etapa y otra, sino que se van penetrando entre sí, hasta que surge esa necesidad, vamos a decir, que siempre ha estado ahí, como un sentido inherente ya del alma que somos, de trascendencia, de que necesitamos encontrar un significado a nuestra vida y a la muerte, pero que en realidad se puede transformar en una espiritualidad mucho más plena cuando está integrada también desde un intelecto, desde un mundo emocional que está bien desarrollado y que permite realmente contactar con una aspiración consciente hacia lo trascendente. Y todo esto, claro, uno de los problemas que tenemos en este mundo es que coexisten todas esas conciencias al mismo tiempo. Por eso es tan difícil que nos podamos entender. Dentro de un mismo país, entre diferentes personas y también entre diferentes culturas y países, todo eso coexiste. Diferentes estados de conciencia. Todos hemos viajado a otro país. Yo, por ejemplo, estuve en Malta y decíamos, cuando hablaba con la gente allí, Malta es como España hace 30 años. Sí, esto es una cosa que se dice, ¿no? Al final lo dices pues porque hay una mentalidad, hay una serie de cosas que se han ido trascendiendo cultural, civilizatoriamente. Bueno, eso es mucho más profundo realmente. Eso tiene que ver con estados de conciencia. Tiene que ver con la madurez individual y también como un país. El otro día leía una frase que me encantó, bueno, era mucho más larga, la compartí,
pero la parte que más me gustó de la frase decía, madurar es desarrollar tus facultades. Y esto es muy interesante, porque no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Crecemos, nuestro cuerpo crece y hay cuerpos muy viejos con conciencias muy jóvenes. Y viceversa, aunque es verdad que dentro de ese proceso evolutivo nosotros desde la infancia vamos recapitulando todas esas experiencias. Un niño necesita integrar su cuerpo no responde bien. Y en ese proceso, ¿qué hace? Instintivamente juega, corre, tiene una predisposición a caerse, a equivocarse, a aprender, a preguntar por todo. Luego llega la pubertad, la adolescencia, se está recapitulando toda esa parte emocional. Luego llega la mayoría de edad, donde ya hay una mayor responsabilidad, donde uno ya tiene que empezar a controlar las emociones. Uno no puede ir por ahí y decir todo lo que piensa, puede pegarse con uno con otro, porque hay una responsabilidad que socialmente, a nivel jurídico, está contemplada como un reflejo de la conciencia que somos, que al final es un instrumento para adaptar lo que nosotros somos. Luego, ¿qué pasa después de eso? Después de esa madurez intelectual, de tomar responsabilidad, de controlar las emociones, puede que llegue también ese despertar hacia intentar buscar algo más trascendente, algo más espiritual. Claro, esa madurez, esto estamos hablando de una forma muy general, pero se tiene que dar. Uno puede ser un eterno adolescente. Uno puede quedarse en esa parte más intelectual y ahí tener un gran campo de experimentación durante una encarnación determinada. Y uno puede sentirse vacío en todas esas etapas y ir a buscar hacia algo más, hacia algo que no es conocido, pero hay una fuerza evolutiva, porque cuando hablamos de evolución no es la evolución esa solamente de que sobrevive el más fuerte, es una energía, es un sentido, un anhelo interno de querer crecer, de querer expandirte. Y bueno, todo eso tiene que ver con procesos que sin duda están intrínsecamente ligados con el alma, y también entender que cuando hablamos del alma no es solamente esa parte más mística, más espiritual, sino que es un proceso que está intrínseco ligado a todo el proceso evolutivo que vamos viviendo, y simplemente en un estadio de conciencia colectiva, en un planeta, sí, hay individuos, siempre hay avanzadillas, pero en términos generales se manifiesta un tipo de conciencia que no es más que ese preludio a un siguiente paso. Y esa es parte de la belleza, bueno, de todo lo que existe, pero también del conflicto del ser humano. Ese sentimiento, ¿no?, de nunca ser suficiente, de nunca sentirte del todo pleno, de siempre tener que luchar, ¿no?, para mejorar. Hay muchas formas de luchar, pero ya se entiende, porque internamente, más consciente o inconscientemente, tú sientes la limitación de lo que estás expresando en este momento presente. Volviendo al inicio, cuando hablábamos de esa semilla que tiene todo ese potencial del roble, nosotros percibimos eso, consciente o inconscientemente, y nos duele la limitación de no poder expresar todavía lo que realmente somos. Ahí es donde entra todo ese proceso también, que no solamente es de contactar con lo trascendente, sino de hacer todo el trabajo personal de purificación, de construcción del carácter, de desarrollo de las virtudes, para permitir realmente expresar de una manera sincronizada, de una manera correspondiente realmente a ese arquetipo que nosotros percibimos, que es el alma. Nosotros somos más, o sea, lo que nos define a nosotros tiene mucho más que ver con la visión de nosotros mismos, es decir, volviendo también al inicio, aquello con lo que nos identificamos, que con lo que realmente expresamos. Esto que está aquí, en cada uno de nosotros, tiene más que ver con nuestro pasado. Es el resultado de todo nuestro pasado, pero esa identificación de nosotros, esos anhelos que tenemos, es realmente el futuro de lo que nos vamos a convertir, y de ahí la importancia de la identificación. ¿Con qué me identifico yo? Con mis emociones, con mis pensamientos, qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, o me identifico con el alma, aunque todavía no sepa responder o sepa expresar totalmente las implicaciones de eso. Qué bueno, me ha gustado lo de la madurez. Lo de la madurez. Lo de la madurez tiene un gran sentido profundo. Intentando unir lo que ha dicho Endika, que ha tocado muchas cosas, cuando hablamos de lo trascendente, lógicamente está ligado al alma. Fijaros que cuando uno ubica el alma, es decir, ¿dónde está el alma? Sabemos que el alma es un vehículo de consciencia,
para vivir la experiencia humana, pero el alma reside en algún lugar, ¿no? Reside en algún lugar. Ese lugar los antiguos le llamaron el cuerpo causal, ¿sí? Tiene algunos nombres diferentes en función de la tradición, pero el cuerpo causal, de hecho San Pablo habló también del cuerpo causal. Jesús de Nazaret a través de San Pablo decía el cuerpo incorruptible. Y en ese cuerpo causal hay tres elementos que lo quisiera compartir con vosotros, para que nos ayude todavía a reflexionar más sobre la importancia que tiene lo trascendente. En ese cuerpo causal hay tres elementos. Por un lado, el alma individual. Siendo más purista, habría que decir una proyección del alma, ¿sí? Hablar del alma en toda su magnificencia, encajar el alma, hablaríamos de una proyección. Pero bueno, ahí estaría en ese cuerpo causal el alma. En un segundo elemento que encontramos en ese cuerpo causal es manas, esa mente superior. Yo he hablado mucho y me gusta mucho incidir en ese elemento, ¿no? Porque son dos elementos de la mente muy diferentes. Una es la mente concreta, asociada a nuestra personalidad, la mente parlanchina, la mente de los 60.000 pensamientos al día, la mente de los 95% de pensamientos inconscientes, bla, 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 que a diario, vamos, no es que conozcamos, sino es que ya estamos hasta cansados, ¿verdad? La loca de la casa, como decía Santa Teresa. Hay que apagar la radio. Esa mente es la mente parlanchina, la mente concreta, la mente que va asociada al pensamiento y sobre todo también a la emoción, ¿sí? A la emoción tan habituales que sentimos. Pero hay un estadio de mente, que es una mente superior, es manas, que no responde a lo perecedero, sino que responde a lo imperecedero. Y esa mente, algunos psicólogos hablaron de una mente abstracta, da igual el nombre, manas en sánscrito, responde a esa mente que tiene que ver con lo trascendente. Y en esa mente que tiene que ver con lo trascendente está todo lo relacionado, por ejemplo, con el arte, está todo lo relacionado con la poesía, con la música, con todo aquello, por ejemplo, con este compartir, ¿no? El hecho de que la mente deje de estar preocupándose en que a las 6:30 hay que prepararle la cena a los niños y se eleve hacia un nivel superior, ¿sí? Por eso digo que es muy importante el hecho de que te acerques a las lecturas, que te acerques bueno, pues no sé, pues a alguna charla, a algún vídeo, incluso tú mismo que puedas hacer un poco de bichara, ¿no? De autoindagación, de quién soy yo, hacia dónde voy, de dónde vengo, las grandes preguntas que se han hecho siempre todos los seres humanos. Y esas reflexiones, esa creatividad, esa inspiración, esa intuición, que no dejan de ser elementos propios del alma, no son elementos que tengan que ver con un pensamiento. La intuición, como habla Platón, por ejemplo, es simplemente el susurro del alma, así de claro, lo manifestaba. Todos esos elementos tienen que ver con una mente superior, por eso la importancia, la meditación, el silencio, la introspección, todo eso que hace, expandir la materia mental superior, expandir a manas, que está dentro del cuerpo causal. Y lógicamente convive esa proyección del alma. Es decir, a efectos prácticos, cada vez que yo me adentro en esos procesos de autoindagación, de reflexión, de creatividad, que tienen que ver con mi dharma, con lo que he venido a hacer en esta encarnación, que se acercan a lo trascendente, yo lo que estoy es alimentando de alguna manera al alma. La estoy haciendo crecer, porque el alma, hemos dicho, crece en autoconsciencia. Es como ese bebé. De hecho, el alma, los antiguos decían que se puede incluso hasta observar sus colores, es incolora cuando empieza de bebito. Imaginaros un bebito que acaba de nacer, pero a medida que ese bebito va haciéndose mayor, lógicamente se va haciendo grande. Pues lo mismo con el alma. Empieza de una forma incolora y luego va ganando tonalidad, 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 porque se va haciendo grande. Luego veremos cómo se alimenta el alma, lógicamente. No se alimenta de comida basura, no se alimenta de televisiones, se alimenta de algo mucho más sutil, ¿no? Pero yendo hacia donde os quería decir, la experiencia cercana y cotidiana ya en nuestro día a día es de qué manera yo me puedo acercar y adentrar más a lo que realmente soy, a esa alma a través de lo trascendente. Porque gracias a lo trascendente, gracias a cumplir, a desarrollar mis dones y talentos, a lo que has venido a hacer, a tu creatividad, a estar en silencio,
a elegir tareas que te ayuden a desarrollar esa parte abstracta, todo eso, las matemáticas, lo que sea que te ayude a salir del pensamiento, hace de una manera directa que poco a poco la mente parlanchina se aquiete y de otra manera lo que hacemos es ayudar a expandir ese proceso de autoconsciencia. Por tanto, el cuerpo causal tiene dos elementos que os decía. Uno, ahí está el alma, esa proyección del alma. Dos, tenemos a manas, esa mente abstracta que hay que potenciar para estar más cerca de lo que soy y poco a poco apagar eso que no soy. Y tres, se establecen allí en el cuerpo causal, por eso la palabra empieza así, causal, se establecen todas las relaciones de causa y efecto que vamos desplegando en cada día. No solo en esta vida, sino en vidas anteriores. Los que ya sabéis, las relaciones de causa y efecto, en Oriente se le llama karma, da igual, es una ley en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que todo efecto tiene una causa, que toda causa tiene su efecto. Eso es el karma. De hecho, cuidado, que el karma en sánscrito significa creatividad, significa acción. Es decir, que no es que sea algo negativo, ni mucho menos, sino que nos permite a cada instante darnos cuenta que somos los creadores de nuestra historia. Si yo sé que todo tiene un efecto, oye, pues bienvenido. Depende qué cosas haga, sabré que voy a recibir unos efectos. Cuidado que en ese cuerpo causal, y le doy paso a Indica, se recogen todas las experiencias, vamos acumulando todas las experiencias de causa y efecto que vamos viviendo. Unas se quedan almacenadas en el cuerpo causal para en la siguiente encarnación, la personalidad asociada a la encarnación que vas a elegir, imagínate que eliges encarnar como hombre o como mujer, me da igual, eso va a ir asociado, una gran parte de esas relaciones de causa y efecto o karmas van a ir asociados a esa personalidad, yo físico, mental y emocional, y una gran cantidad de causas y efectos cuyo valor sutil de alta vibración lo recogerá en este caso el alma, que es donde crece el alma. El alma no crece viendo los telediarios, con todo el cariño y todo el respeto. Crece con acciones compasivas, crece con acciones de cooperación, crece cuando cumples y desarrollas tu propósito de vida, crece cuando realmente eres altruista, cuando eres bondadoso, cuando expresas el amor. El alma crece así, no crece de otra manera. Por tanto, cuidado. Esas relaciones de causa y efectos hay que tenerlas presente también y muy presente en nuestro desarrollo en consciencia, porque bien, el karma o las relaciones de causa y efecto, me gusta decirlo más así, relaciones de causa y efecto, porque a veces hablas de karma y ya uno se sostiene, ¿no? Ya le da no sé qué. Eso está ahí, es evidente. Si yo ahora hago la prueba de coger esta cadenita y la tiro al suelo, esto es karma. Esto es una relación de causa y efecto que la estoy viviendo y experimentando instantáneamente. Pero es verdad que hay causas que generamos que tienen una implicación un poco mayor, no solo personal, sino que afecta a terceros, que a lo mejor en esta vida no voy a vivir sus efectos. ¿Sí? El hacer daño a un prójimo de una manera intencionada, a lo mejor no voy a recibir, digo lo de recibir, entenderme como un efecto. Es decir, esa causa tiene un efecto en la misma proporción y en la misma medida. Pero ese efecto yo no en la encarnación quizás no lo pueda vivir, porque no corresponda, lo deberé vivir en la siguiente o en las siguientes encarnaciones. O al revés, seguramente yo generé una causa en otra vida y a lo mejor en esta vida, en la actual, yo estoy viviendo y recogiendo, como decía Jesús de Nazaret, lo que siembras recoges. De hecho, el Buda también lo manifestó de la misma manera. Estamos constantemente viviendo y concreando nuestro instante presente, por supuesto, pero de nuestras acciones se generan unos efectos. Y de esos efectos lo que tenemos que ver es qué sutilidad tienen, qué poder vibracional tienen. Tú fíjate a lo largo del día la cantidad de pensamientos, emociones, acciones que tenemos a lo largo del día. Es verdad que la mayoría son inconscientes, ya, pero los tenemos, ¿sí o no? Observa por un momento la calidad de lo que estamos hablando. Si son más acercados o en línea
con lo que podemos entender con el amor, lo que somos, no emoción ni sentimiento, el amor es algo muy excelso, pero hacia esa vibración que todos sabéis y conocéis, o hacia una vibración que se tiñe más de lo negativo, del miedo, de la ofuscación, de la ira, del conflicto, de la queja. ¿Sigo? Eso no alimenta al alma. Es más, no le interesa absolutamente nada. Nada. Por eso podemos pasar una encarnación casi de puntillas. De puntillas es de puntillas. Es decir, encarno, me pego unos 4, yo qué sé, veranitos y desencarno. Y el alma se queda tan ancho. Y encarnar no es un proceso sencillo. O sea, decidir, vivir la experiencia humana no es, ala, venga, me voy a poner el mono de trabajo, elijo mi cuerpo, elijo el sexo, elijo el país donde voy a encarnar. Es un proceso mucho más meticuloso, que requiere de mucha energía, requiere de muchos actores de por medio, con lo cual estamos para aprovechar bien la encarnación, ¿no? Y estamos a tiempo, y estáis aquí, y yo estoy aquí, Endica está aquí para aprovechar eso, para darnos cuenta de eso, el tesoro interno que tenemos, y de plasmarlo, y de hacer crecer de verdad al alma, porque cuando desencarnemos, el proceso es muy claro, y le doy la palabra a Endica. Tú desencarnas tu cuerpo físico, no desencarnas de cualquier manera, lo eliges tú, por supuesto, como bien sabéis, el día, la hora, la forma, todo lo vas a elegir tú. Y es un proceso gradual, el cuerpo físico perece cuando el cordón de plata se rompe, el cuerpo etérico se desintegra entre 24 y 48 horas, depende de la persona, y el ámbito mental y emocional es lo que entra en el tránsito, y a partir de ahí hay una disolución hasta llegar a lo que la tradición dice el de Bachán, el cielo, en fin, el plano mental, da igual. En ese proceso de disolución, cuando yo llego allí, al plano superior, yo no llego con las emociones, yo no llego con mis pensamientos. Yo allí, ¿qué aporto? Todo lo que he sembrado y he recogido. Pero estamos hablando de planos superiores. Allí no entras con las envidias o entras... Allí pones encima de la mesa todo lo que has aportado. ¿Qué has aportado como ser humano? ¿Qué has ofrecido como ser humano? Las envidias, la competición, ¿en qué has cooperado? ¿En qué has sumado a otra persona? ¿Has dado lo mejor de ti mismo? ¿Has ofrecido tu mejor versión para el beneficio de los demás? ¿O no? Todo para mí, mi egocentrismo, mi egoísmo. Eso lo pones encima de la mesa, por supuesto. Y eso es lo que hace crecer. No os engañéis. Claro que podemos pasar buenos ratos y reírnos y mirar las revistas de cotilleo, pero eso, con todo el cariño, consciencialmente hablando, al alma no le interesa en absoluto, ¿eh? Pero en absoluto. Entonces, que estamos a tiempo, Endica, ¿no? Me ha gustado mucho cómo has llevado ahí, aunque has profundizado más en otras cuestiones, pero cómo has relacionado lo que es la acción, ¿no? Y ese significado es muy interesante cuando vas a la raíz de las palabras, sobre todo en lenguas tan antiguas como el sánscrito, porque hay una sabiduría que no sabemos de dónde viene, pero es pura matemática, o sea, tiene un significado muy profundo y tiene un porqué, ¿no? Las palabras se llaman de una manera, el significado que tienen, es muy interesante eso. ¿Cómo has llevado desde el karma, que realmente significa acción, y cómo hablamos del buen karma y del mal karma, que en realidad es una buena acción, una mala acción, pero ¿cómo sabemos? Ahí es donde entra el discernimiento, una buena o una mala acción realmente, con el efecto que yo estoy produciendo, con la causa que yo estoy generando en ese momento. Y no tiene que ver con el mundo más aparente, con el mundo más superficial, sino que realmente tiene que ver con un mundo sutil y energético. Entonces, yo realizo acciones que pueden ser de pensamiento, pueden ser de sentimiento, pueden ser acciones físicas en el plano físico, y eso genera un efecto energético, vibracional. Podemos imaginar cuando hay aire caliente en una sala, ese aire caliente como pesa menos se va para arriba, ¿no? Y el aire frío se queda abajo porque pesa más. Cuando nosotros generamos acciones de una cualidad vibracional determinada, eso, explicaba muy bien, ¿no? Nutre, pasa ese filtro, que es el cuerpo causal, que son los niveles superiores de la mente, y realmente eso nutre y va
permitiendo que se desarrolle eso que somos nosotros en un sentido profundo, más allá de este vehículo que estamos utilizando, estos vehículos. Eso realmente es lo que nos llevamos y eso es lo que traemos entre encarnación y encarnación y eso es lo que va marcando nuestros potenciales, nuestros dones, nuestros talentos, los que desarrollamos por el Dharma de una vida y aquellos que igual están latentes porque ya están muy desarrollados y nacemos en un contexto kármico que nos va a permitir trabajar para generar esas cualidades que vayan nutriendo ese cuerpo causal, que vayan al fin y al cabo construyendo y desarrollando, permitiendo que el alma crezca. Cuando nosotros hablamos de este proceso, ¿no? Y hablaba, Sergio ponía muchos ejemplos de cómo podemos realmente realizar tantas acciones que son de mal karma, es decir, que generan causas que tienen que ver con este mundo que es efímero, que no nos llevamos para allí, que nos podemos enredar en muchísimas cosas y realmente al final el bagaje de la encarnación solamente ha servido para lo que se ha quedado aquí. No nos llevamos nada, tenemos que volver a encarnar en unas condiciones quizás más restrictivas para poner unos límites, ¿no?, que nos vayan encauzando. Esto forma parte, esto no es castigo divino, esto simplemente es una guía y esto lo tenemos desde el mundo instintivo placer-dolor. Si no tuviésemos esta guía, ¿cómo podríamos realmente saber qué está bien, qué está mal? Entonces es muy importante comprender que en este proceso evolutivo nosotros esencialmente tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría, para intentar nutrir eso, para que no todas las acciones que nosotros generamos queden aquí. Cada uno tiene que encontrar su manera, pero da igual la forma, lo importante es la vibración que tú estás generando. Pero esto no es algo así superficial, esto es muy profundo y muy científico. Entender que tú estás trabajando con vibraciones, que tú puedes estar en silencio y puedes estar generando un karma positivo porque estás generando una acción muy potente, emocional, de amor, o una acción de nutrir mentalmente a una persona a través del pensamiento, esté presente o esté en la otra punta del mundo y estés pensando en ello. O todavía un karma mucho más potente cuando tú ya vas desarrollando ese contacto con el alma y tienes la capacidad de irradiar esa energía. Y eso se puede revestir de una acción externa o no. Pero lo importante es el juego vibracional. Si nosotros empezásemos a analizar el mundo desde ese mundo de las causas, desde realmente qué es lo que se está moviendo aquí, otro gallo cantaría. Lo vemos, tenemos muchos ejemplos, no es más que un reflejo de la sociedad, pero el escenario político, ¿no? Y vemos cómo ese escenario político es todo de falsedad, y si eres un poco sensible ves que todos son apariencias y todos son protocolos y todo se mueve en ese mundo del juego emocional y el mental y los intereses. Pero, ¿qué cualidades se están generando ahí? Ojo, no lo digo como una crítica de ellos son malos y nosotros buenos, es un reflejo, están ahí por algo. Entonces, es interesante tomar ejemplo de eso. ¿Qué pasaría si nosotros en vez de movernos ahí, nos moviésemos en una mayor profundidad, donde estuviésemos no analizando tanto la palabra, lo que se dice o deja de decir, sino la causa que hay detrás, y tratásemos de pensar en términos de efectos que eso va a producir a largo plazo? Viviríamos, bueno, cuando eso llegue, porque llegará, viviremos en una sociedad totalmente diferente. No podemos tampoco lamentarnos de ello porque tenemos que entender que estamos dentro de un proceso evolutivo colectivo. Hoy en día se habla con mucha ligereza, y yo también lo creo, porque el proceso evolutivo al final es colectivo, pero se habla mucho, ¿no?, como de cambios que a veces se pueden malinterpretar, ¿no?, como pasar a una nueva dimensión o un cambio de era. Mucho ojo con eso, porque claro que sí, pero va a ser la suma de cambios individuales. Ese concepto social no deja de ser algo abstracto para referirnos a la suma de todos nosotros. Y ese cambio que se tiene que ir dando en nosotros es lo que va a generar ese sustento vibracional que va a hacer que cada vez más eso vaya siendo un camino mucho más fácil. Que cada vez más las personas tengan un contexto, aún sin ser consciente de ello, donde puedan ir conectando con unas vibraciones que generen una activación de ciertos potenciales que hay ahí. Si tú te crías en la rabia, en la ira, en el odio, en la envidia, y además tienes una sobreestimulación de todo eso, pues ¿qué vas a tender a generar? Pues obviamente todo eso. Pero si el contexto cambia, y ese contexto individualmente, no hablo solamente de nosotros, individualmente tenemos un gran potencial en un pequeño ámbito. Es fundamental tener en cuenta esto
más como están las cosas hoy en día, con todo el ruido que hay, y entender que la guerra no está ahí, ¿eh? La guerra está en tu casa. La guerra está primero en tu propio templo, que es este cuerpo no solamente físico, emocional, mental y espiritual. Y de ahí la extensión de las personas que tienes más cercanas. Y ahí tenemos un gran potencial. Ahora, esto no puede ser, no sirve de nada en un sentido conceptual o intelectual. Esto hay que llevarlo a la experiencia y eso requiere, en el momento que tú, algo tan simple y tan al alcance de tu mano, tomas la determinación de implicarte con ello y tratar de ser impecable en esas acciones, eso va a requerir de ti todo el potencial que esté a tu alcance. Eso te va a permitir entrar en un proceso evolutivo acelerado y no solamente para ti, sino para las personas que estén cerca tuyo, porque las vas a arrastrar. Pueden pasar dos cosas, o las arrastras y entran en un proceso contigo, o se alejan. Ese es el juego. Entonces, ahí hay una gran toma de responsabilidad. Y hay que entender también que en este juego real, que es en lo cotidiano, en lo que yo me muevo, no en lo que sale por la tele o en eso que son cosas que parece que están por ahí, hay una guerra en la otra parte del mundo y hay pobreza allí. No, no. Lo que está en tu ámbito más cercano, eso es lo único que es real para ti, es donde tú realmente juegas un rol, si quieres jugarlo, fundamental. Es muy importante comprender que cada ser está en un proceso diferente. Y aquí me voy a hacer referencia a una parábola del hijo pródigo, que probablemente tenga más significados, pero hay uno que a mí me gusta mucho. El hijo pródigo era un padre que tenía dos hijos y uno de los hijos le dijo a su padre que quería irse a conocer el mundo y su padre cogió y le entregó riquezas, le entregó todo y contento le dijo, ves y descubre el mundo. Y el otro se quedó con su padre, se quedó allí acompañándolo, cuidándolo. El otro se fue, perdió el dinero, ganó dinero, conoció mujeres, pecó, perdonó y estuvo viviendo un proceso muy largo hasta que llegó un día muy lejos ya de casa, que estaba totalmente agotado, exhausto, y estaba cansado y había perdido todo. Y dijo, ¿sabes qué? Me he cansado ya de esto, quiero volver a casa de mi padre. Y volvió a casa del padre. Y cuando volvió a casa del padre y llegó a casa del padre, el padre se puso muy contento y mandó sacrificar la mejor ternera o cordero que tenía. Y el otro hijo se puso muy envidioso y dijo, padre, se ha gastado todo el dinero, no ha estado aquí acompañándote, yo me he quedado contigo y nunca sacrificaste al mejor cordero. No lo entiendo. Y el padre lo que le dijo, sí, pero tú has estado aquí y tu hermano, sin embargo, se ha ido, ha vivido su vida, ha experimentado, ha agotado la gota del placer y el dolor y ha vuelto a casa como un hombre. ¿Eso qué significado tiene? En el proceso evolutivo del que hablábamos antes, hay una etapa en la que el alma necesita ir hacia afuera, necesita enfocarse en el mundo externo y experimentar, y hay muy poca capacidad de introspección, hay muy poca capacidad realmente de ir hacia adentro, de buscar esa... Hay poca capacidad porque realmente no hay un deseo profundo de eso, porque esa gota, esa copa del placer y el dolor está vacía. Y es suficientemente satisfactorio el probar todas las experiencias, el nutrirte de cosas que a lo mejor desde una perspectiva un poco más madura puede parecer totalmente equivocado, pero hay que entender que ese proceso pasa por ahí, que el alma requiere mucha experiencia y que el alma, al final, tal como comentábamos antes, se mueve sobre todo por el deseo. Si no tuviésemos deseo, no evolucionaríamos. Y eso no se puede, el proceso evolutivo no se puede trampear. Se puede acelerar cuando uno va tomando conciencia. Cuanto más consciente es uno, más se puede implicar y ir a favor de esas fuerzas evolutivas para acelerar el proceso. Pero necesariamente ese proceso, y yo creo que Sergio, yo y muchas personas que nos estén viendo coincidirán, ese proceso evolutivo normalmente empieza por un momento de profunda crisis, que no es más que el alejarte de tu mundo interior. No es más que ese momento en el que llevas tanto tiempo yendo hacia afuera, buscando hacia afuera, sintiéndote tan vacío, sintiendo un vacío que muchas veces puede ser que muchas personas vengan aquí y ya lo sientan desde muy jóvenes, porque ya traen un bagaje de otras vidas. Y otros no, otros la vida es muy sencilla y digamos que la sociedad ya cumple los estándares para
sentirse plenos. Y en cambio hay otras personas que no, que aunque busquen aquí y allí no encuentran su lugar, se sienten vacíos, pues te puedes sentir bendecido en ese momento, que es una noche oscura del alma, una de tantas, porque no solamente hay una, en el que estás a punto de romperte, estás a punto de darte cuenta de que no vas a encontrar más placer ni satisfacción fuera. Y te tienes que romper, tienes que sufrir. Ese es el que diga que no hace falta sufrir para crecer, es que está muy desconectado de la realidad y de la experiencia, porque todos aprendemos a través del sufrimiento. Quizás pueda llegar un momento de conciencia en el que no haga falta, de hecho puede llegar a nivel individual y a nivel colectivo también llegará, pero eso no se ajusta a realidad, seamos honestos. Entonces, ese sufrimiento es precisamente cuando todo se desmorona, hace que por primera vez mires hacia adentro y ahí es donde empieza el camino de retorno a casa del Padre. Y cuando tú haces ese camino es donde empieza todo ese proceso de purificación, ese proceso de deconstrucción de todo lo que no eres para encontrar ya lo que eres. Y está colmado de premios, está colmado de tesoros espirituales que trascienden cualquier tipo de placer material. Recordemos que siempre un proceso evolutivo integra los anteriores, no es que los deje a un lado, pero cuando tú te das cuenta que puedes encontrar la paz, que puedes encontrar la belleza, que puedes expandir tu corazón, tu amor, que puedes contactar con el alma y quedarte en el vacío y sentir que ya todo eres, nada necesitas, ¿por qué vas a ir a buscar eso en cosas que son mucho más efímeras? Entonces, ahí es donde hay una reordenación de los valores y donde la materia, el mundo material, el mundo de la personalidad encuentra su lugar dentro de un contexto que es mucho más amplio y donde uno gradualmente se va identificando con algo que es mucho más profundo, es mucho más pleno y es al final la liberación de ese sufrimiento, que no hay que tener esa imagen del Buda que se sienta y se pone a meditar y se ilumina, no, lo interesante es todo lo que pasó antes. Y se ha dicho de paso, el Buda estuvo incluso con prostitutas, según se dice. Entonces, estuvo incluso con una consorte que era una prostituta de corte, creo, ¿no? No sé si me he equivocado, pero... Entonces, sí, esa parte es interesante. Entonces, estuvo también con los rishis y con todo esto y haciendo ayunos y dijo, aquí no encuentro nada, y se fue. Entonces, también en el fondo está en una recapitulación en esa vida ya de un ser muy evolucionado que tiene la capacidad de en una vida recapitular todos esos procesos y llegar a la iluminación. Entonces, bueno, cada uno recapitula en su vida hasta llegar a ese punto. Hablaba de el gran gasto o inversión de energía que necesita un alma para encarnar. Es tremendo, pero es que luego encarna y nace en un cuerpo que todavía no es apto y tiene que crecer y unas condiciones kármicas que te pueden extraviar durante un tiempo y luego el desarrollo emocional y el mental hasta que dices, vale, sí, ok, ya sé más o menos por dónde va esto, ya sé cuál es mi lugar, ahora me pongo a trabajar. Es que dentro de una encarnación hay pocos años, a no ser que seas ya un alma muy evolucionada, que vengas con una misión muy determinada, pocos años que realmente sean fructíferos para seguir creciendo. Pues hay que tener en cuenta todo eso y con esto te doy paso, Sergio. He dicho muchísimas cosas que me quedaría con todas. Sí, fíjate lo que decía Indica, una de las reflexiones quiero aportar a la parábola del hijo pródigo, una parábola que me ha fascinado mucho. El Buda también tenía una muy parecida. Le hemos dado también mucha importancia al pródigo porque sale hacia afuera, como decía Indica, vive la experiencia humana, la que hemos vivido todos y la que en algunas encarnaciones anteriores pues hemos vivido, pongámosles la etiqueta. Cuando hablamos de eso que es bueno, ese es muy bueno, ese es malo, cuidado con esas etiquetas porque nosotros en otras encarnaciones hemos hecho lo mismo que esa persona, ¿no? Con lo cual tenemos que ser bastante prudentes. No quiere ni justifica cualquier acto que viole la integridad de cualquier ser sintiente, ¿no? Pero fíjate que una de las enseñanzas también que está detrás del hijo pródigo es en el hijo que está al lado del padre. Ponemos siempre el foco en la persona que sale del padre y vuelve a casa, ¿verdad? Vuelve al padre. Pero ¿y el que está en el padre? A veces estamos en el mundo o estamos viviendo desde lo espiritual engañándonos por completo. Simplemente como un instrumento para alcanzar no sé qué, simplemente como un instrumento para tener no sé qué,
cuidado que estaba cerca del Padre para no sé qué. Por eso Jesús de Nazaret, cuando habla, pone muy en énfasis al que está con el Padre. Entonces, ¿tú por qué estás con el Padre? Porque realmente te identificas en principio con eso que eres. ¿Para qué? Llevabas tiempo estando con el Padre. Y ahora, cuando la vida nos zarandea en esa noche oscura, ¿y qué florece? Pues que quizás estabas engañado o te estabas autoengañando en tu viaje, ¿no? Cuidado que es muy fácil caer en el otro extremo, en el famoso ego espiritual, que para mí es más dañino que el ego que todos podemos tener, ¿no? Y es una etapa, es un proceso más dentro de nuestro periplo, dentro de las experiencias que vamos desarrollando. Yo el primero, yo he vivido esa etapa de mucho ego espiritual, en querer dar lecciones, en querer ayudar sin que nadie te lo pida, de querer hacer proselitismo por muchas cosas, y uno tiene que verse en esa tesitura y verse que eso no eres tú tampoco. No hay que ponerse una etiqueta, aquí soy espiritual, o llevar pues el pelo muy largo, cortarse la melena, o ser un asceta para vivir la espiritualidad. Es verdad, y coincido con Endica, que hay encarnaciones que son más hacia afuera y hay otras encarnaciones que son más hacia adentro. Por eso mucho tenemos reminiscencias muchas veces en pues que sintonizamos con ciertos... a mí me pasa con el mundo oriental. Como anécdota, pues he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países orientales, no todos, pero prácticamente, y tener muchas reminiscencias en templos, en saber moverme perfectamente por las calles, en subir a los templos como si hubiera estado allí toda la vida. Bueno, son reminiscencias que quedan dentro del alma, destellos, proyecciones álmicas, ¿no? Y eso está ahí, es decir, que es fácil recordar. De hecho, recordar es ese recordis, no olvidéis, volver al corazón, a saber lo que ya sabemos. Por eso se dice que no conocemos absolutamente nada nuevo, simplemente estamos recordando lo que el alma ya en algún momento, en otro espacio-tiempo, ha experimentado, ¿no? Es así. Sabéis que y la ciencia de vanguardia nos invita a que no solo estamos viviendo en este instante, sino estamos cohabitando en diferentes instantes, en diferentes dimensiones. Eso es lo que la ciencia nos habla de la teoría de supercuerdas, que son diferentes estados vibracionales donde nuestra alma, a pesar de que nuestra consciencia únicamente es capaz la nuestra, la de la mayoría de los mortales, no quiere decir que no haya otras personas que no sean capaces, pero la mayoría de los mortales únicamente lo que percibe nuestra conciencia es la terrenalidad, es nuestro cuerpo físico, es decir, no somos capaces de en el mismo momento percibir que hay otras realidades. Sí que en las fases oníricas hay muchas personas que sí que lo perciben y seguramente os ha pasado, ¿verdad? Que hay un desplazamiento, pero bueno, ese ya sería otro tema y nos desviaríamos quizás en exceso, ¿no? Yo quisiera sacar encima de la mesa en relación al alma, porque a veces en nuestra cotidianidad, y nos ha pasado a todos y seguro que os ha pasado también a vosotros, todos en algún momento, gracias a la labor que hicieron nuestros padres, hemos podido encarnar, ¿sí o no? Si no hubiera un proceso biológico, tú aquí no hubieras encarnado. A veces eso se nos olvida, ¿sí? Porque pensamos que, bueno, pues que fueron nuestros padres, que el destino, el azar, movió los dados, ¿verdad? Bien, a estas alturas del viaje todos sabéis, y yo también, que elegimos antes de encarnar pues bueno, una serie de elementos, ¿no? Se eligen una serie de cosas para poder establecer esa encarnación, ¿no? Atendiendo a lo que hablábamos antes, hay elementos kármicos, dármicos, qué quiero experimentar, qué me voy a planificar en cada encarnación, ¿no? Y en el ámbito familiar siempre tenemos muchos elementos ahí encima de la mesa. También aparecen muchas parejas, aparecen muchos amigos que en un momento dado te hacen la puñeta. Ahí lo que se establecen son pactos de almas. Es decir, la encarnación humana, cuando planificamos una encarnación, no solo estamos nosotros, no solo somos yo y el mundo, sino que normalmente y habitualmente encarnamos con varios grupos de almas, ¿sí? Hay diferentes tradiciones que hablan de un número determinado, pero bueno, no nos perdamos tampoco en eso, porque si no nos quedaremos en el detalle de, mira, sí, encargamos siempre 50 almas en cada encarnación. Bien, encarnamos con un grupo de almas. A veces se nos olvida que ese papá o esa mamá que tú elegiste
que no te acuerdas seguramente, o poco a poco vas recordando, que elegiste voluntariamente a esa alma, porque lo que hay detrás de ese cuerpo físico, de tu mamá si está, de tu papá si todavía están en vida, es un alma, exactamente igual que la tuya. Tú elegiste eso para vivir la experiencia humana. Y ahí precisamente hay muchos de los conflictos que en nuestra cotidianidad nos pasa, ¿verdad? El papá me hizo aquello de pequeño, historias que a veces son duras. A mí me han escrito muchas veces pues, experiencias que, bueno, pues que tienen su trasfondo, ¿no? Que desde lo material dices, wow, pero cuando uno es capaz de leer entre líneas un poco y elevarse, sí, hacer ese proceso de elevación consciencial, hay unos actores implicados que tenemos que verlo desde esa unión de almas, desde esos pactos de amor, desde esos... Es decir, lo que quiero ayudaros a reflexionar, que en este juego de la terrenalidad hay muchos pactos sálmicos entre nosotros. Personas a veces, normalmente esto se percibe mucho en el núcleo familiar, en los hermanos y quizás a veces también en las parejas, esa ruptura que llega en un momento dado, que gracias a esa ruptura, a esa infidelidad, a ti te ayuda a vivir una noche oscura, como decía Indica, y luego te impulsa a tu proceso consciencial. Ahí hay un pacto de amor, ahí hay un pacto de almas. Sí, ese te hizo la puñeta, es verdad, pero gracias a eso tú has podido vivir otras experiencias, ¿no? Descifrarlo en el momento resulta a veces complejo, porque nos quedamos en lo mental, en lo emocional, en lo que me has hecho, en fíjate, no sé qué, pero cuando poco a poco vamos entendiendo y comprendiendo y vamos reconociendo interiormente que aquello no pasó por azar, que aquello también tenía su sentido, su trascendencia, empezamos a percibir que ese juego de relaciones son juegos que están muy presentes y que tienen que ver con nuestra dimensión álmica. Personas que llegan a un momento en la vida que no sabes por qué, en un curso, en un taller, en el trabajo, y hay una afinidad álmica tan grande, ni es familia, ni es un amigo de la infancia, no sabes por qué, pero hay una resonancia tan grande, seguro que lo habéis percibido, ¿no? Que trasciende cualquier idea, cualquier concepto, no sabes por qué, pero ahí hay una devoción, bueno, pues ahí hay un pacto de amor, un pacto de almas que habéis decidido, hemos decidido vivir las experiencias, ¿no? Pasa mucho con la enfermedad, ¿no? Niños que desencarnan, ¿no? Con 1 año de edad, los que tenemos hijos y tenéis hijos, sabéis lo duro que puede ser, ¿no? Experiencias duras, ¿no? Yo he vivido en mis propias carnes una experiencia importante, pero trasciendes eso y observas nítidamente que lo que hay ahí es un pacto de amor en toda regla. Esa alma decide vivir una experiencia para su desarrollo, para crecer, pero también ¿para qué? Para las personas que tiene cerca, para las personas que están a su lado, para decir, venga, vamos, yo voy a hacer esto por ti. Es un juego de amor al final, ¿no? Que insisto, a veces cuesta descifrarlo, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser? Niños que desencarnan con 1 año de vida. Y no me digas que es alimentación, Sergio, no me digas que es... ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, pues eso está ahí en cada encarnación, ¿no? Y eso hay que leerlo no desde lo terrenal, no desde la mente, porque la mente concreta, la mente parlanchina no lo puede entender eso. No lo puede entender, se bloquea. Y a veces cuando se acercan familiares que han perdido a seres queridos, y me pasa habitualmente, ¿no? Que piden algún consejo para intentar llevar mejor su dolor, ¿no? Digo, mira, yo no puedo vivir, no me puedo hacer ni la idea de lo que tú estás pasando, porque eso solo se vive o no se vive. Por mucho que quieras dar una ayuda, bueno, pues es de corazón, por supuesto, ¿no? Y muestras la compasión, ¿no? Una compasión de tu ser, ¿no? Pero esa experiencia es de la experiencia personal de la persona, ¿no? Pero sí que tengo claro, y lo tengo desde el discernimiento, no desde algo teórico, sino desde mi ser, que eso se consigue llevar de una manera digna, de una manera, no sé si decirte gozosa. He tenido experiencias de personas que lo han trascendido y han conseguido vivir una experiencia tan dura, dolorosísima, y conseguirlo alcanzar una experiencia gozosa en poder ayudar a terceras personas maravillosas. Pero sí que he percibido que cuando uno se enfoca en lo trascendente, cuando uno entiende que eso es una oportunidad que ha regalado la vida
por muy dura que sea, para poder crecer, evolucionar, sacarle jugo a todas esas experiencias que vienen del alma, que el sustento está en la dimensión interna y no en el formato externo donde nos perdemos, eso hace crecer mucho al alma. Si te apoyas en cosas que antes no hacías y decir, venga, voy a cultivar el silencio, voy a cultivar la lectura, voy a cultivar todo lo que tiene que ver con lo trascendente y que sabéis que lo sabéis, que hay muchas cosas que se pueden hacer, poco a poco eso va llenando ese pozo, el alma va creciendo, se va expandiendo y a la vez va calmando ese dolor, ese pensamiento concreto, ese pensamiento incesante, ¿verdad?, que aparece, con lo cual es realmente importante. Y fijaros, y ya para darle el paso a Indika y ya que apunte su reflexión final, el deseo está ahí, lo decía Indika, cuando vivimos la terrenalidad nos mueve el deseo, ¿sí? De hecho, el deseo y el apego, sabéis que en el budismo es el pilar del sufrimiento, ¿sí? No hace falta en sus famosos 4 nobles verdades hablaba, ¿verdad?, el Buda, de decir, cuidado que el sufrimiento existe, el origen del sufrimiento es el deseo y el apego. Por supuesto que podemos cesar el sufrimiento con ese famoso camino noble, camino óctuple, pero el deseo nos lleva al apego y el deseo y el apego nos lleva a sufrir, ineludiblemente. El deseo y el apego, ¿qué responde a nuestro yo físico, mental y emocional? Ineludiblemente. No es que esté bien ni mal, sino es que forma parte de nuestro proceso evolutivo, de nuestra identificación a eso que aparentemente nos creemos ser y que nos ofrece experiencias gracias a eso. No hay que rechazarlas, sin lugar a dudas, hay que vivirlas y sacar las reflexiones e integrarlas. Pero llega un momento que ese deseo, poco a poco, se convierte en algo que nace desde lo interior, desde una fuerza interior que no es ese deseo instintivo del quiero unos pantalones y hasta que no los tenga no voy a parar y cuando los tengo ya, a los 2 días quiero otros, ¿verdad? Eso es deseo, puro deseo instintivo, ¿no? Sino que ahí aparece desde ese susurro del alma algo maravilloso que es la voluntad. La voluntad es una cualidad álmico-espiritual que no tiene que ver con nuestra personalidad, sino que tiene que ver con nuestra dimensión interna. Es una fuerza y todos la habéis sentido, todos la habéis percibido, es un empuje. A veces en los momentos difíciles sale ahí como una fuerza que va acompañada normalmente de la inspiración, de la intuición, y dices, mira, no sé, Indika, pero sé que es por allí. Y tienes a todo tu entorno diciendo, pero que te la vas a pegar, que no es por ahí, oye, y tú hay algo en tu foro interno, una fuerza inmanifestada, incausada, que sabes que es el camino hacia allí, y es certero, y hay certidumbre para ti, ¿no? Es algo inexplicable, y todo el mundo lo ha vivido en algún momento, y eso se llama voluntad. Y esa voluntad nace del ser, no nace de la mente. Y esa voluntad no responde al tiempo. No te desgastas, es una voluntad que cuando habéis conectado con eso que habéis venido a hacer, con lo que realmente os apasiona, que nace de dentro, ahí no hay desgaste físico, no hay desgaste mental y emocional. Podrías estar horas, ¿sí? ¿Lo habéis percibido o no? Puede ser que estés cosiendo, me da igual, cada uno tiene ahí algo, un potencial latente, ¿verdad? Es esa voluntad que no responde a nada, ni a qué, sino que es inherente, solo por ser, solo por existir. Y es hacia ahí donde tenemos que intentar encontrar ese espacio interno que está al alcance, que está a cada instante dentro de nosotros. Y no me sirve, no, es que yo no soy capaz. No, ¿quién está hablando? No estás hablando tú, está hablando la mente, ¿sí? Eso está ahí y todos somos capaces. Y ahora, en estos momentos importantes en el que transcurre la humanidad, y le doy paso a Indika y me quedo con eso que me ha gustado, y es así, el camino es personal, decían los antiguos, el crecimiento es personal y la salvación es colectiva. Aquí cada uno tiene que dar su mejor versión, dar lo mejor de sí mismo, haz tu propio camino, céntrate en ti, no te engañes en lo exterior, no te centres en el otro, en tu vecino, en tu pareja, en tu amigo, céntrate en ti. Y lo bueno de eso que no solo vas a recibir los frutos, esas causalidades tú por tus propias acciones y tu crecimiento personal, sino que gracias a ti yo también me voy a beneficiar.
porque estamos aportando no solo al inconsciente, estamos aportando al consciente colectivo. Es decir, gracias a ti, gracias a tu implicación, gracias a tu voluntad, gracias a tu pasión, gracias a lo que realmente eres, estás aportando al colectivo, pero centrándote en ti sin pensar en el externo, sino en tu propio camino, ¿verdad? Con lo cual nos nutrimos todos. Qué maravilla, ¿no? Bueno, no sé si quieres, Sí, Enrica, sí, rematar sí, sí. un A poco modo como últimas reflexiones. sí, a modo de cierre. Hablas de experiencias muy, muy dolorosas que en la vida surgen y quien más, quien menos, sin entrar en comparaciones, pues cada uno ha tenido las suyas y sobre todo las ha vivido subjetivamente de una manera pues más o menos dura. Y hablas también de esa voluntad, que creo que está algo muy relacionado con eso. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, me voy a remitir a ese roble, me encanta ese roble. Entonces, ese roble necesita, para crecer, la semilla, necesita tierra, una tierra que sea fértil, que tenga nutrientes, necesita sol, necesita luz y necesita agua. Y luego necesita tiempo y paciencia. Y enfrentarse a la primavera, al otoño, al invierno, a que pase un animal por allí, a las experiencias de la vida. Nosotros también como alma necesitamos unos ciertos nutrientes, necesitamos, y remitiéndome directamente al alma, cogiendo, ¿no?, esa facultad volitiva de voluntad del alma, necesitamos desarrollar la voluntad. La voluntad es lo que nos da ese coraje, ese empuje, ese orden, esa disciplina que es necesaria en el camino. Necesitamos amor, que es lo que nos da integración, nos permite integrarnos a nosotros a través de la transmutación de todo aquello que no somos e integrarnos nosotros dentro de un colectivo, dentro de una sociedad. El amor es integración en mayúsculas y necesitamos luz, que es claridad, es inteligencia, es discernimiento, es tener la claridad de quién eres y hacia dónde vas. Necesitas esos tres elementos en diferentes proporciones, pero los tres tienen que formar parte. Muchas veces estamos más cojos de uno o de otro. Dicho eso, la experiencia al final te trae pues, los eventos, las circunstancias que no elegimos y muchas veces, o sea, te vienen y es lo que hay. Hay que trabajar la aceptación, pero muchas veces esa aceptación se puede interpretar como una resignación o algo débil. No, no. La aceptación desde esas tres cualidades es tener la claridad de que estás viviendo una experiencia, es tener el amor para poder transmutar todo aquello que te venga. Cuidado, eso tiene que ver contigo, no con lo que está sucediendo. Tiene que ver con el efecto que eso produce en ti. Y necesitas amor para poder transmutar eso y necesitas voluntad para tener ese, como comentaba, ese coraje para continuar con la experiencia de la vida, esas tres cosas. Entonces es importante analizar cuando estás atorado en una situación, cuando estás estancado, qué está faltando. Y entender que ese potencial está en ti y que estás aquí en esta vida para desarrollar esas tres cualidades que se manifiestan y se expresan a través de muchas cualidades de carácter, como he ido comentando. Entonces eso es algo fundamental que creo que hay que tener muy, muy claro cuando hablamos de las experiencias de la vida. Básicamente con eso quiero cerrar. Tiraría de algunos hilos que has comentado, pero como no sé el tiempo que queda, creo que llevamos ya 1 hora y 20, cerraré con esa idea. Bueno, pues nada, gracias, Enrica, por el ratito compartido. Ha sido un placer y un orgullo. Y como reflexión mía final, yo creo que teniendo claro que el alma es inmortal, que no vais a morir, que no vamos a morir, pero que sí tenemos un deber, que invertimos, o mejor dicho, nuestra alma invierte en un proceso interesante de encarnación y que lógicamente toda inversión, sabéis que requiere ¿de qué? De un rendimiento, de un retorno, si no, no invertiría el alma, ¿verdad? Pues esa es la invitación, a tomar conciencia en el momento en el que estamos. No es un tema de edades, no es un tema de edades, no es que yo con la edad que tengo, todas esas cosas del pequeño yo que va susurrando, ¿no? Ya para los 4 días que me quedan, en fin, esto no es un juego de edades,
es un juego de que todavía estamos a tiempo para dar eso a lo que estamos llamados, que es nuestra mejor versión, tu mejor identidad de ti mismo, tu naturaleza genuina, tus actos álmico-espirituales que se traducen en el día a día en eso, en ser más generoso, más altruista, más compasivo y hacer crecer al alma de esa forma. Y por supuesto sujetándote dentro de eso, de lo trascendente, de esa mente superior, expandiéndola, potenciándola. No te canses de potenciarla, no te canses, porque eso, como sabéis, el famoso cáliz, todo eso que somos de alguna manera, acaba bajando, ¿verdad? Y se hace el cielo en la tierra. Pero no se hace el cielo en la tierra haciendo no sé qué, sino que se hace de una forma real, plasmando eso que somos en nuestra cotidianidad. Por tanto, apresurémonos lentamente, por supuesto, pero dando todo lo mejor de nosotros mismos. O sea que adelante con ello. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias.